Tu opinión de la masacre en Texas. Digo Texas porque es lo que están acostumbrados en España. Le llaman Texas a Texas y luego también dicen México. Pero bueno, lo que ocurrió en Texas. ¿Por qué alguien no puede comprar alcohol hasta los 21, pero un R15 de 30 cartuchos a los 18? ¿Por qué? Pues porque una de las bases ideológicas o de los elementos programáticos doctrinales de la ultraderecha estadounidense en su miedo al Estado, sobre todo en su miedo al Estado, es la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que la gente tiene derecho a portar armas y que puede haber una milicia organizada. Cuando se hizo esto es porque no había un ejército organizado y la defensa de el naciente país que era los Estados Unidos, no me acuerdo, las enmiendas son pocos años después de la independencia. La única forma pues de defender al país era a través de milicias que se organizaban armando a la gente. Además era una época en la que tenías que estar armado porque salías de cacería, bla, bla, bla. Pero lo han tomado como una de las bases doctrinales y han afirmado que todo intento por controlar la posesión de armas en Estados Unidos es un intento del Estado por controlar la libertad de los ciudadanos, y lo han disfrazado de un asunto de libertad con una eficacia enorme. Entonces el inalienable derecho a portar armas es más grande que el inalienable derecho a la vida. Así como el inalienable derecho a obligar a las mujeres a parir va acompañado del inalienable derecho a no hacer nada por ayudar a los niños una vez que nacieron. Les gusta la vida, salvo cuando pueden matarla o cuando pueden despreciarla. Es uno de los puntos de contención, es que estoy pensando en inglés, perdónenme, pero estoy tratando de pensar en los argumentos que se manejan en Estados Unidos, sobre todo con gente del ínfimo nivel humano, de estos especie de bolsas de suciedad putrefacta con patas, como es el senador Ted Cruz. Uno de los puntos de conflicto y de enfrentamiento entre los republicanos y los demócratas es el derecho a portar armas, el aborto, el matrimonio homosexual y ahora en general la guerra cultural con los sectores posmodernistas. Entonces, el problema es, por un lado hay una cuestión de carácter ideológico, clara. Por otro lado hay la cuestión de que los lobbies de las armas, de los fabricantes de armas, pues financian enormemente a los senadores que defienden este tipo de ideas. Y que el negocio de las armas es de $50,000 millones al año de dólares en los Estados Unidos. Pero además la Asociación Estadounidense del Rifle, la NRA, a la que pertenecía precisamente Charlton Heston, que dijo aquella famosa frase de "me arrancarán mi rifle de las manos frías y muertas cuando yo sea cadáver". La Asociación Nacional del Rifle es la organización no gubernamental más grande de los Estados Unidos, es más grande que la Cruz Roja, es más grande que cualquier cosa que se imaginen y tiene un enorme poder, tiene un enorme financiamiento, no solamente de las empresas de armas, porque la gente que lo quiere simplificar mucho con la idea de que en esto lo controlan los fabricantes de armas, ojalá y fuera solo eso, pero hay las iglesias, los extremistas religiosos en Estados Unidos, los extremistas anarcocapitalistas, los extremistas anarquistas, incluso de izquierda, temen el control de las armas y por lo tanto financian a la Asociación Estadounidense del Rifle, a la NRA, National Rifle Association, que presiona políticamente para impedir que haya sistemas de control de armas en los Estados Unidos. Y se crea en el tema de las armas un universo paralelo para Estados Unidos, como el universo paralelo de la medicina socializada, de la medicina pública. Es decir, Estados Unidos es el único país avanzado que no tiene un sistema de medicina pública, sanidad pública, y es el único país avanzado en el que las matanzas son continuas, son docenas al año, y con bastante frecuencia las matanzas son desafortunadamente de niños en sus escuelas, ¿no?
Y cuando tienes casos como la anterior matanza más grave que hubo, que fue la de Sandy Hook, por ejemplo, hubo personajes de la televisión, conspiranoicos profesionales, vendedores de humo, como Alex Jones, que aseguraron que no había habido niños muertos en Sandy Hook y que los padres eran actores, lo que ellos llaman actores de crisis, tipos a los que les contrataban para decir que eran padres de niños que habían muerto con objeto de conseguir que les quitaran sus armas a los pobrecitos estadounidenses. Y Alex Jones sostuvo esto, es otro saco de materia semiorgánica en putrefacción. Alex Jones sostuvo durante muchos años que Sandy Hook era un fraude, era lo que llaman los conspiranoicos, una acción de bandera falsa, y ahora finalmente los tribunales lo han obligado a reconocer y a indemnizar a las familias a las que estuvo insultando, agrediendo y ofendiendo continuamente en nombre de la libertad de usar armas. Es un fenómeno enormemente complejo que cuando lo vemos desde fuera de los Estados Unidos es enormemente sencillo. Controlas las armas y ya, porque hay un problema de posesión de armas junto con un problema de una cultura de resolver las cosas con las armas. Canadá es un país igualmente armado, esto lo decía incluso hasta un tipo que me parece tan poco serio como el documentalista no me acuerdo de su nombre, el que hizo Roger and Me, que fue el único documental serio y bueno que hizo. El documental que hizo sobre las armas también fue razonablemente decente, luego ha chiflado bastante. Pero en Canadá están armados, pero no se matan entre ellos. En Suiza están armados, pero no se matan entre ellos. Y en la mayoría de los países pues, no estamos armados porque podemos resolver las cosas de otro modo. Así que lo que debo decir al respecto de la masacre es que es enormemente compleja la situación. Y como yo decía ayer en Twitter, mira, ¿sabes quién no mata a nadie? El que no tiene armas. ¿Sabes que el bullying es horroroso? El asesino parece que sufrió bullying. Oye, yo también, yo sufrí bullying, se burlaban de mí, y recuerdo al matón del barrio quitándome mi helado y comiéndoselo en mis narices, además quitándomelo de la mano, con todo y mano, se lo llevaba a la boca para comérselo, y tú te sentías el tío más impotente del mundo, sentías una nada frente a un tipo grandote, un matón que todavía se acuerda uno y se cabrea. Pues sí, el bullying es muy jodido, pero si no tienes armas no vas y matas a nadie. Probablemente, si la cosa es muy violenta, quieras ejercer la venganza contra el abusador, pero no vas y matas a 19 niños, es que 19 niños, y a sus profesoras, porque te maltrataron en el patio escolar. Oye, tampoco, ¿no? O sea, bueno, todo el mundo tiene malos momentos y los supera más o menos. El bullying está muy... Pero claro, si tienes acceso a las armas, si tienes una cultura que lo favorece y que ha hecho incluso ídolos de asesinos anteriores, pues el resultado está ahí.